Página 13. En Tele 13 Radio, Quique Mujica inicia ahora la última conversación del día. Un diálogo ameno y sin urgencias sobre los temas que nos importan, nos afectan y nos interesan. Aquí comienza Página 13 en Tele 13 Radio, 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Damos inicio a Página 13, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. Santiago hasta ahora marca 27 grados. Bastante templado respecto al otro día. Partimos, no sé si el lunes o martes, partimos el programa con 32. Así que 27 grados para mañana, para que se preparen los que están escuchando hasta ahora. Se esperan 30 grados, casi frío. Paula Escobar. ¿Cómo estás, Kiki? Aquí, oye, agradable los 27 grados. Sí, después de lo que hemos tenido acá. Una cosa, pero casi fría. Y estamos también con nuestro otro panelista del día miércoles, Rodrigo Jordán. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en el explico el contexto. Está votando ahora las indicaciones del proyecto de reforma de pensiones. Esto debería demorarse una hora. Hasta ahora fluye. Recordamos que si solo una indicación no consigue el quórum, se va a comisión mixta. O sea, así de frágil es el momento. Hasta ahora, todas las indicaciones han sido aprobadas por más de 100 votos. El quórum es 76, si no me equivoco, dijo Carol Cariola. Yo tenía entendido 77, pero 76 o 77. Entonces, quizá a las 8 ya tengamos un poquito más claro cómo viene la mano con este tema. Y muy relacionado con este tema es el tópico que nos aporta hoy día Paula Escobar del futuro del trabajo. Mira, yo estaba escuchando una idea que se repite una y otra vez y que dice lo siguiente: hay que atrasar la edad de jubilación, ¿no es cierto? Los hombres más de 65, las mujeres más de 60. Mi pregunta es si va a haber trabajo para esa gente. Si la ley dice ya, se puede trabajar después de los 65, después de los 60, jubila a los 70, ¿quién te va a contratar? Bueno, esa es una buena pregunta, porque hoy día efectivamente se puede seguir trabajando, incluso uno puede jubilar y seguir trabajando igual, como hace mi santa madre. ¿Tu santa madre trabaja? Claro. ¿Cuántos tiene? 76. Chuata. ¿Sí? Bien. Y de lo más estupendamente bien trabaja y ya jubiló también. Ah, mira. Sí. ¿Y cómo lo hace ahí? ¿Tiene el sueldo? Se queja mucho porque le juntan las dos cosas y tiene que pagar más impuestos de subido de tramo. Mi madre, le mando saludos si me está escuchando. Tiene que pagar más impuestos. Sí. Así que ella tiene muchas ideas en torno a por qué a las personas de 76 años les cobran impuestos. Deberían cobrar, pero le cobran. Bueno, pero se puede. Te entran el global complementario. Claro. Te entran el global complementario. Puede trabajar y el punto es que, claro, algunas empresas tienen ciertas políticas de que a cierta edad las personas no pueden seguir. Ahora hay que decir que esas políticas no necesariamente están relacionadas con la de jubilación. O sea, por ejemplo, en las universidades son a los 70 años. Te sacan. Claro. O te pueden invitar a seguir, pero es como un momento de una encrucijada. Pero eso va a tener que cambiar en el futuro. Bueno. Porque además no va a haber gente joven tampoco. Yo creo que es un punto, ¿no? Bueno, en todo caso, Quique, profesores universitarios es una de las profesiones que tiene mucho futuro, aunque no lo crean. Exactamente. Así es. Según lo que les voy a contar hoy día. Ya, dale. Ya. Bueno, esta es como la pata que les dejé pendiente de el Foro Económico Mundial de Davos. ¿Se acuerda que ahí se ven muchas tendencias en mis despachos y todo? Y les dije, vamos a hablar del futuro de los trabajos, que el Foro Económico hace todos los años un informe que se llama El futuro de los trabajos, en que analiza, por un lado, cuáles son las grandes tendencias que van a marcar los cambios en los trabajos, o sea, qué trabajos suben, qué trabajos bajan y qué habilidades se requieren, y por otro lado también analiza cuáles son los trabajos directamente que van a quedar digamos obsoletos y cuáles son los trabajos que están al alza. Ya. Uno de los trabajos es, les adelanto, profesor universitario. Ya les voy a explicar por qué. Ya. ¿Cuáles son las tendencias transformadoras? O sea, primero, para hacer este reporte que lo hacen todos los años y además entonces uno lo compara año a año, que es interesante, se ven como las tendencias a lo largo del tiempo, entrevistan a más de 1.000 grandes empleadores en el mundo para hacerse una idea de qué es lo que están buscando cuando contratan gente, ¿ya? Y ahí donde van diciendo cuáles son las fuerzas que están cambiando la fuerza laboral, por un lado, valga la redundancia, y por otro lado, qué profesiones son las que están hacia arriba y hacia abajo, ¿ya?
Primera tendencia transformadora, no es ninguna sorpresa, es la ampliación del acceso digital, la más importante en términos de transformación, tanto en las tendencias relacionadas con tecnología en general, en que el 60% de los empleadores esperan que transformen sus negocios de aquí al 2030. Esta vez se preguntó por los siguientes 5 años, ¿ya? También, por supuesto, los avances en la tecnología, en particular la inteligencia artificial. Claro. Recordemos, tal como les dije el otro día, que nuestra generación nuestra generación va a ser la última que solo trabajó con humanos. De aquí en adelante vamos a trabajar con equipos híbridos de agentes que son personajes, digamos, de inteligencia artificial que son sujetos, ¿no? Y que hacen actividades más planificadas y que van a tener nivel de PhD, ¿ya? Claro. Y vamos a tener equipos de agentes que son inteligencia artificial y de seres humanos, ¿ya? Nosotros llegamos hasta Siri nomás. Claro, nosotros llegamos hasta Siria, hasta ahí nomás llegamos, pero ahora tendremos agentes, ¿ya? Bueno, la tendencia número 1 transformadora, esta que les digo, que es la ampliación del acceso digital, es una tendencia que tiene un efecto divergente en el empleo. ¿Por qué? Porque va a matar ciertos empleos y va a crear nuevos empleos. Entonces tiene un efecto neto, digamos, en que por un lado crea y por otro lado destruye, ¿no? Se cree que las 3 habilidades de más rápido crecimiento en este dominio van a ser las redes y la ciberseguridad y la alfabetización tecnológica, así como el conocimiento de la inteligencia artificial y los macrodatos. Segunda macro tendencia transformadora de los empleos, este sí que es más sorprendente, o sea, no es sorprendente que exista, es sorprendente que afecte tanto el empleo, es el aumento del costo de la vida. Como vemos, es un problema global, ¿ya? Y es la segunda tendencia más transformadora del empleo en general, y está relacionada con las condiciones económicas. La mitad de los empleadores espera que transforme sus negocios en 5 años más, ¿ya? A pesar de una reducción anticipada en la inflación global que estamos viendo en todas partes. Esta desaceleración económica general en menor medida también sigue siendo una prioridad y va a transformar el 42% de las empresas, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Se espera que desplace a 1,6 millones de empleos a nivel mundial y que aumente la demanda por, miren qué interesante, pensamiento creativo por un lado, y habilidades de resiliencia, flexibilidad y agilidad. Tercera macro tendencia transformadora, la mitigación del cambio climático. Esto es bastante evidente, ¿no? La adaptación al cambio climático ocupa entonces un lugar muy importante para los empleadores y espera, por cierto, que transforme sus negocios. Impulsa la demanda por puestos como ingenieros en energía renovable, ingenieros ambientales, especialistas en autos eléctricos y autónomos. Todos ellos entre los 15 empleos de más rápido crecimiento, ¿ya? También, como habilidades que se van a pedir, mayor enfoque en gestión ambiental, que ha entrado por primera vez en la lista de las 10 habilidades de más rápido crecimiento, ¿ya? Esto es otra tendencia transformadora, les va a sorprender más, y aquí voy a explicarlo a los profesores universitarios. 2 cambios demográficos están transformando las economías y los mercados laborales mundiales, dice el Foro Económico Mundial. El envejecimiento y la disminución de las poblaciones en edad de trabajar, por un lado, predominantemente en las economías de altos ingresos, y el aumento de las poblaciones en edad de trabajar, predominantemente en las economías de ingresos más bajos. O sea, miren cómo el mundo va mostrando una divergencia tan grande. ¿Cómo eso? A ver. Las economías más desarrolladas, los países desarrollados, la población se envejece y por lo tanto hay menos gente en edad de trabajar. Pero las economías más pobres o la economía, digamos, en desarrollo, hay gente más joven. Cada vez hay gente más joven y por lo tanto tiene una masa más grande de gente en edad de trabajar. Eso podrían emigrar. Exactamente, pero tenemos la tendencia, a rechazar la inmigración, que va a ser un desastre en términos económicos también, ¿no? Este envejecimiento de la población impulsa el crecimiento de empleos en el sector de la salud, evidentemente, como profesionales de enfermería y toda la industria del cuidado, que es otro de los trabajos, digamos, emergentes con mucha fuerza. Por otro lado, el aumento de la población en edad de trabajar impulsa el crecimiento de las profesiones relacionadas con la educación, justamente como los profesores universitarios, porque toda esa cantidad de gente se va a tener que preparar y educar. Otra tendencia, la fragmentación geoeconómica y las tensiones geopolíticas también afectan el empleo, según esta encuesta, ¿no? Y creen los grandes empleadores que va a afectar su modelo de negocio.
¿De qué manera? Esto de que, por ejemplo, estén en lo que se llama el nearshoring, o es tratar de acercar, digamos, de donde manufacturan, ¿no? a un lugar más cercano, claro, para evitar, digamos, que en una tensión geopolítica no puedan recibir aquello que importan y no puedan exportar aquello que exportan. Es una tendencia que evidentemente cambia la relación, digamos, el modelo de negocio, ¿ya? Entonces, los empleadores dicen que están más propensos a deslocalizar, más propensos a relocalizar las operaciones, y esto demanda puestos de trabajo en relación a la seguridad y aumentando la habilidad en redes y ciberseguridad, y también la demanda de otras habilidades centradas en el ser humano. Miren qué interesante, como la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, el liderazgo y la influencia social. ¿Y eso dónde se aprende? Y eso, bueno, los profesores universitarios, pues, Quique, en la profesión del futuro. Ahora, para ir cerrando, empleos que crecen, ya, que esto es muy interesante. Primero, podríamos decir los empleos de última milla, o sea, los que están como digamos, en la primera línea de trabajo. Por ejemplo, trabajo agrícola, trabajo de delivery, trabajo de construcción, venta y procesadores de alimentos. La economía del cuidado, como decíamos, el consejo profesional, aquellos que están en el bienestar personal también van a crecer importantemente en los próximos 5 años, así como los roles en la educación terciaria y secundaria, ¿ya? Por supuesto, la tecnología, esos roles están creciendo muy rápido, todo lo relacionado con Big Data, FinTech, Machine Learning, inteligencia artificial, aplicación de software, todo lo relacionado, por cierto, con la economía verde, incluyendo los autos eléctricos autónomos, los ingenieros de medio ambiente y de energías renovables. Son también los trabajos que van a crecer más. Por último, ¿qué trabajos decaen o ya van, digamos, en franca problema? Periodista. No salimos, menos mal. Ni para bien ni para mal. No salimos, ni en los que suben ni los que bajan. Los trabajos secretariales y administrativos, incluyendo cajeros, incluyendo vendedores de tickets, administradores, asistentes de administración, secretarias ejecutivas. Eso es lo que se espera, la más grande declinación. Yo creo que están muertos. Yo creo, totalmente. Los traductores. Y transcriptores, porque ahora todos transcriben. Todos usamos inteligencia artificial para transcribir. Bueno, por supuesto, digamos, carteros, cajeros de banco, bueno, todo, y porteros también, porteros de edificios, ¿ya? ¿El portero de edificio? También sale en este reporte que se irían acabando, fíjate, no sé si se van a automatizar algunos de esos trabajos. Qué raro, porque es como una labor de cuidado, entre comillas. Sí. Bueno, por último, como un 40% de las personas van a tener que renovar sus habilidades, porque toda esta economía del futuro y todos estos trabajos requieren otras habilidades, tales como las que hemos dicho. No solo en términos tecnológicos, sino también la agilidad, la flexibilidad, el cuidado, ¿no? Creatividad. La creatividad, el pensamiento analítico, todo eso va a requerir lo que se llama el reskilling, que es fundamental, y que este reporte dice que un grupo de las personas que necesitan reskilling lo va a tener, pero hay un grupo que no lo va a lograr tener, y por lo tanto va a ser un problema muy grande, ¿ya? Porque aquí va a haber empleos que se crean, empleos que se acaban, el neto es mayor la cantidad de creación de empleo, como 78 millones de puestos de trabajo. Que viene apocalíptica la visión. Exactamente, pero van a haber nuevos trabajos, y en el fondo, si hace la suma y la resta, van a haber más oportunidades laborales. Lo que pasa es que esas necesitan otras habilidades, y el punto es ahí con qué velocidad, especialmente con la irrupción de los agentes de inteligencia artificial, los humanos van a poder ponerse al día para poder digamos, ocupar esos trabajos que se están creando, ¿no? A una velocidad compatible con ganarle a la inteligencia artificial. Sí, la duda es que personas, por ejemplo, de 70 años van a poder acomodarse a las nuevas condiciones. Bueno, es una duda, es una pregunta. Sí, es una pregunta. O también personas jóvenes. Recién estaba leyendo, Quique, que en un punto van a haber como 5 generaciones trabajando al mismo tiempo. Increíble. Claro, porque vamos a vivir más. Claro, entonces la generación Z convive con la millennial, con la X, con los boomers, etcétera. Y los otros temas que están en discusión a lo largo de las carreras universitarias. O sea, quizá la gente entra al mercado laboral mucho más temprano, pero con educación continua. Claro, o sea, que estén siempre aprendiendo. Y eso da para otro tema que es
los cambios que se requieren en el sistema universitario urgentes para esta nueva realidad y como dices tú, que ya está claro, y la educación de los colegios fundamental para poder ir adaptándose a este mundo nuevo a mayor velocidad. O sea, esto de estudiar una carrera y no volver a estudiar nunca más, eso sí que ya se acabó. Y estudiar 12 años. Sino que va a ser una educación continua, en el fondo, durante toda la vida, ir estudiando y reentrenándose, porque el nivel de disrupción tecnológica en esta era, llamada la era inteligente, es completamente acelerado, ¿no? Esta es una revolución del nivel de la revolución industrial, pero muchísimo más acelerada, y por lo tanto está provocando este cambio mucho más rápido, así que muy interesante. Rodrigo Jordán, tú que haces clase en Estados Unidos, ¿qué cambios ves en la educación? Porque en Estados Unidos están en el futuro, supuestamente. ¿Qué cambios estás viendo patente? No está Rodrigo Jordán. Se nos fue Rodrigo Jordán. Parece que un agente de inteligencia artificial se lo llevó. Se lo chupó. Claro. Es que no sabemos si está acá, no sé si está en Chile o no. Oye, Paula, pero tú eres profesora universitaria. Sí, pues. Es difícil mover a la universidad, ¿eh? Bueno, mira, hubo un panel también muy interesante en Davos con Larry Summers, que fue el rector de Harvard, ¿te acuerdas? Y fue secretario del Tesoro. Exactamente, una mente muy brillante. Sí. Y que se trataba sobre el futuro de las universidades. ¿Y qué dice él? Y él dijo una cosa muy provocadora. Dijo que por la estructura, cómo se organizan las universidades hace 1000 años, las universidades tienen 1000 años, por la primera universidad ya 1000 años, digamos, cientos de años. Y no han cambiado mucho. No han cambiado. Dice que una universidad del Renacimiento ahora tiene más o menos la misma estructura, ¿ya? Y que su modelo de negocio o su modelo de organización es corporativista, ya es como una cooperativa, en que digamos el poder está repartido entre los profesores, etcétera, y por lo tanto hay una protección del statu quo, y por eso él dice que las universidades son la institución que menos ha cambiado desde que se crearon, y que eso explica por qué básicamente cómo se enseña hoy y cómo está estructurada la universidad con departamentos, decanos, profesores, la manera de decidir, en el fondo no cambia. Un rector. Por ejemplo. Por ejemplo. Qué difícil. Oye, no, te preguntaba, Rodrigo, que ¿te tengo ahí o no? Sí, yo creo que sí. Sí, te escucho perfecto. No, Rodrigo, tú que te preguntaba, estábamos hablando con la Paula, los cambios que vienen y cómo las universidades tienen un papel que tocar, pero a la vez son las instituciones quizás más conservadoras que existen. Tú que haces clase en Estados Unidos, que estás... Pero mira, pasan varias cosas, solo para conectar con un par de cosas. Los famosos MBA, ¿no es cierto?, que son una forma de educación muy importante para toda la gente que está en el mundo de las empresas, etcétera. Dos cosas. Uno, un artículo del Economist que salió hace un par de semanas, por qué los egresados de MBA ya no están encontrando pega. Sí, muy interesante, muy bueno ese artículo. Y eso hace, esa parte, pero también todo lo que ha contado la Paula, que es bien impresionante cómo las universidades, tal vez no las top, ¿cierto? No Harvard, no el MIT, han ido cerrando los programas de MBA, porque lo que se requiere son cursos cortos de 3 meses sobre temas específicos. En esta idea de entonces empiezan a ser mucho más valiosos los diplomados, los certificados, etcétera, porque yo empiezo a hacer una cosa que voy a seguir haciendo durante toda mi vida, ¿sí? Entonces las universidades lo que empiezan a hacer son programas de educación como de corto plazo, ¿no? Un tema de 2 meses ya, el año siguiente otro tema de 2 meses y así para siempre. Y no estos grados, incluso mira, imagínate los temas de los doctorados son 4 o 5 años para que un académico tenga el título de doctor, entonces, y son tremendamente específicos. Bueno, pero eso tiene que ver con ciencia y educación y esas cosas, pero en el caso de los MBA es bien notorio lo que está pasando. Brutal. Es interesante eso porque el reacomodo de la universidad va a depender de la flexibilidad que tengan esas instituciones, y además me imagino, te pregunto, Paula, que tú trabajas en el mundo universitario, que para los directivos de la universidad es muy riesgoso asumir cambios porque están en juego las generaciones y además están en el mercado. O sea, al final las universidades están en el mercado. Bueno, yo le di mucha vuelta a lo que dijo Larry Summers, porque fue directamente provocador. O sea, él estaba haciendo una crítica al sistema universitario mundial, digamos, global, diciendo finalmente en una universidad la estructura
según él, produce un statu quo, ¿ya? Y lo que dijo esto de que es la institución que menos ha cambiado, claro, si uno piensa, no sé, por las universidades como Oxford, ¿no? Bueno, ¿será tan distinto como está hoy día organizado en distintos colleges y con el presidente de la universidad y con los decanos, la repartición de poder, la toma de decisión de cómo fue? Quizás no ha cambiado tanto, según él, que es un experto en el tema, evidentemente sí. Yo creo que ese es un punto. Ahora, yo creo que el punto es qué es una universidad finalmente, qué es lo que debe proveer una universidad. Debe proveer un set de habilidades, de conocimiento específico, o más bien, como dice, y que fue lo que se discutió ahí, o qué es lo que debe proveer una universidad. O, según Larry Summers, lo que debe proveer es a los alumnos y alumnas una comprensión del mundo y herramientas para seguir comprendiéndolo a medida que cambia. Claro, ¿no? Y flexibilidad. Exactamente. Entonces, eso incluye, yo creo, algo mucho más amplio que aprender ciertas cosas que, como dice Rodrigo, probablemente uno puede hacer un diplomado, un curso que a lo mejor será presencial o será completamente híbrido, o será online, que desarrolle ciertas habilidades concretas que uno necesita tener. Pero otra cosa es lo que una universidad debiera proveer, que es una manera de entender un mundo, sobre todo cuando es un momento de tanto cambio como este, que crea todo tipo de inestabilidades en todo orden, ¿no? Especialmente inestabilidad que también está medido en este índice del WEF, inestabilidad en las habilidades, ¿ya? O sea, que tú tienes ciertas habilidades y lo que se está demandando son otras, y cómo ajustarse a eso y cómo entender cómo se está moviendo la gran película. Yo creo que en eso coincido directamente con Summers. Sí, quizá, Rodrigo, también puede haber un cambio, que haya instituciones entre la educación media y la universidad que sean distintas a las que existen ahora, porque las alternativas son centros de formación técnica. Todo lo que se ha inventado en este momento, la universidad en Chile tuvieron una expansión gigantesca, pero quizá ya es hora que aparezcan unas instituciones que no existen y que te den esa educación que dices tú, adaptativa de alguna manera, y que te dé pequeños cursos cortos que van cambiando más con el paso de los años, que uno requiere otros talentos, motivarlos, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú ahí construyes carreras, entonces las construyes ex antes, ¿no? Entonces, incluso en una formación técnica, tú, un técnico en computación, ¿no? Técnico en contabilidad, y son 3-4 años, ¿no? En sacar esa carrera. Y sin embargo, cuando salga al mundo del trabajo, va a necesitar muchas otras habilidades. Entonces, por ejemplo, y esto me toca de cerca, la Universidad Católica tiene todo un programa que se llama la clase ejecutiva, ¿no? Donde hace programas, como bien dice la Paula, online, ¿no es cierto?, de temas diversos, de todo tipo: marketing, liderazgo, por supuesto, comunicación, contabilidad, finanzas, ¿no? Para que la gente se vaya desplazando en ese mundo laboral, porque antiguamente, de nuevo, las personas trabajaban, se cambiaban de pega probablemente 2 o 3 veces en su vida. Hoy día no, hoy día se cambian todo el día. Entonces están todas las capacidades para fundar, para innovar, para hacer emprendimiento, para poder intentar hacer un negocio que después no funcione. Eso tú, que lo conoces muy bien. Entonces, la cantidad de habilidades que se necesitan son difíciles de marcarlas en un marco educacional. Entonces, probablemente las carreras, comillas, sean más cortas. Ahora, ustedes lo dicen con mucha claridad, las universidades son tremendamente conservadoras en su actuar, muy conservadoras. Entonces es difícil, ¿no?, que las universidades terminen drásticamente con un programa de un MBA, ¿no? Y también lo pueden ir adaptando. Efectivamente, además, los programas de MBA ya no son presenciales. O sea, nosotros tenemos uno que vienen alumnos de Guatemala 3 veces, ¿no?, al año, y el resto es todo online, y vienen de todas partes de Latinoamérica al MBA de la Católica. La Universidad de Adolfo Ibáñez hace lo mismo. Entonces, no solo el contenido, sino que la modalidad de impartación de esos contenidos también cambia mucho. Sí, además, la identificación de talento creo que va a ser distinto en el futuro. ¿En qué sentido? Que va a haber carreras nuevas, y los estudiantes hoy por hoy, por intuición, por inspiración, por tincada, apuestan a una carrera. Pero quizá la identificación de talento esté ahora, cuando sean más chicos, y ciertas empresas digan, ya, este cabro tiene talento para esto, estudia esto, pero 1 año, 2 años. Hay carreras de 8 años, eso es una locura. Sí, es una locura. Y ¿saben qué? Que pensando en lo que estamos hablando, le preguntan a estos empleadores cuál es
la habilidad central más buscada en las personas que contratan. Y miren lo que dicen, el pensamiento analítico sigue siendo la habilidad central más buscada por los empleadores y 7 de cada 10 empresas lo consideran esencial en 2025. Le siguen, como decíamos, la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad junto con el liderazgo. Pensamiento analítico y ¿dónde se aprende eso? Y mira, bueno, en las humanidades, pues ese es todo el punto de las humanidades. Entonces yo creo que también hemos dado, se ha dado en Chile ese debate, ¿no? Que se ha dado si las humanidades sirven, si no sirven. Acuérdense esa frase provocadora de profesor Sebastián Edwards, de que Chile tendría que invertir solo en becarios en carrera STEM. Y la verdad es que las humanidades son fundamentales justamente para las habilidades del futuro, que tienen que ver, por supuesto, con entender la inteligencia artificial, los macrodatos, etcétera, pero especialmente tienen que ver con la capacidad de tener análisis, pensamiento crítico, de entender la realidad, esto que decía Summers, entender el mundo en el que estamos, entender cómo va cambiando. Ya, o sea, los colegios estamos jodidos. Y eso es la filosofía, la literatura, todas las artes liberales, ¿no? Que son muy importantes a la vez. Entonces, yo creo que este informe también conecta con esto, ¿no? De qué educación se requiere y por qué es una educación no solo centrada en saber ciertas cosas, ni tampoco en dominar solamente la tecnología, sino en entender, ¿no? Y en comprender y en poder analizar. Y es muy interesante que el pensamiento analítico sea la habilidad más requerida, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante del estudio del WEF es que dice que la adopción de diversidad, equidad e inclusión, las famosas iniciativas DEI, que son ahora contra las que Donald Trump está barriendo en Estados Unidos, siguen estando al alza, fíjense, en toda la gente que ellos entrevistan, y que el potencial para expandir, tener talento a través de tener equipos diversos, está resaltada por casi el 50% de los empleadores, ¿ya? Y mucho más que hace 2 años atrás. Entonces, las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, a pesar de este ataque que están recibiendo especialmente de Donald Trump y ciertos personajes y ciertos liderazgos políticos, se han transformado en algo prevalente, con un 83% de los empleadores reportando que esas iniciativas están puestas dentro del proyecto de la empresa, comparado con un 67% en el 2023, ¿ya? Entonces eso también es una búsqueda de talento a través de ampliar la diversidad de a dónde se recluta ese talento, y quizás también eso se conecta, Rodrigo, con esta crisis de ciertas carreras y ciertas universidades Ivy League que tenían como un nicho, digamos, o sea, si tenías un MBA de Harvard, bueno, ya estabas listo en ciertos trabajos, y la verdad es que, bueno, hay más gente, ¿no?, que viene de otros lugares, de otros países y con otras formaciones que también hoy día son necesarias en los equipos. Y Rodrigo, tú que, como decía, tú que haces clase en Estados Unidos, ¿notas cierta inquietud de los alumnos, ciertas dudas respecto de la utilidad de lo que están aprendiendo o no? No necesariamente de lo que están aprendiendo, sino porque si hay una clase, yo hago clase en Wharton, o sea, la que si es de finanzas, ya entienden que finanzas, si es de marketing, pero les interesaría que les hicieran más diverso el contenido, o sea, que se hablara más de otras cosas, ¿no? O sea, no solo lo que era tradicionalmente en economía, sino que otras cosas. Literatura universal, por ejemplo, ¿cachai? Filosofía, por supuesto, deporte, ¿para qué decir deporte? Entonces, en las universidades también se han dado cuenta y lo hizo por ahí la Paula, el tema del liderazgo, que en general tiene que ver con todas estas habilidades que mal llamadas blandas, pero todas estas habilidades relacionales, estas habilidades interpersonales empiezan a ser claves, porque cuando tú tienes un equipo diverso de distintas nacionalidades, de distintos orígenes económicos, de distintas culturas, necesitas poder armar con ellos un equipo, ¿no?, que funcione, que armonice, que busque. Hay muchas más posibilidades de encontrar cosas inesperadas porque precisamente son diversos, pero también tienen que actuar en conjunto y actuar en común. Entonces esas habilidades también empiezan a ser muy importantes. Entonces en Wharton, por ejemplo, que era clave el tema de la finanza y sigue siendo el tema de la finanza, hoy día el tema del liderazgo anda por ahí también, anda tan importante como el tema de la finanza en las organizaciones. Sí, lo otro que después del colegio, no sé si las carreras, por ejemplo, STEM, se adentran en literatura, en filosofía, poco creo, ¿no? Bueno, aquí la Universidad Adolfo Ibáñez ha hecho un programa muy pionero, ¿no? Le aprovechamos de saludar a Francisco Covarrubias, nuestro amigo y ex columnista de acá. Ex columnista. En términos de
poner la literatura, la filosofía, la historia en el centro de lo que los alumnos y las alumnas de ingeniería tienen que estudiar, digamos. Muy inspirado por Columbia. Exactamente, un core curriculum, ¿no? Diciendo, esta es la base de lo que hay que saber y también, digamos, para hacer negocio, no es como además de hacer negocio, justamente por desarrollar toda esta manera de mirar el mundo, de pensar, de tomar decisiones. Y también porque toda esta disrupción tecnológica, especialmente la inteligencia artificial, plantea, digamos, dilemas éticos de marca mayor, ¿ya? Y eso tiene que ir al paralelo al desarrollo de, por ejemplo, estos agentes que van a poder trabajar y que van a poder coordinar cosas, actividades. Bueno, hay que regularlo éticamente. De hecho, hay que regular éticamente la inteligencia artificial, ¿no? Muchos filósofos como de la Cortina dicen, bueno, acá tiene que haber una revolución humana. Nunca la inteligencia artificial tiene que tomar decisiones, tiene que alimentar decisiones de humanos, pero nunca tomarla, ¿no? No solo por el riesgo existencial, sino por un problema ético, ¿no? Por ejemplo, si compañías de seguro delegan en un algoritmo cuánto te cobran a ti por el seguro del auto, o si te dan o no un banco préstamo basado en, no sé, toda la información que tiene. Toda la información disponible. De salud, bueno, deuda. Eso puede ser lo más injusto del mundo también, ¿no? O sea, tiene que haber un humano que diga, bueno, según esto, lo que me estoy recibiendo es esto, pero la verdad es que hay que considerar otros factores. Entonces, eso significa que es un mundo que, por un lado, las carreras STEM son muy importantes, muy valoradas, muy valiosas, etcétera, como habilidades además de aprender, pero que a la vez el humanismo, las habilidades de pensamiento, la filosofía es más importante probablemente que nunca. Bueno, no enseñan tampoco los colegios eso, ¿eh? Los colegios son una factoría de conservadura. Cuéntame, Rodrigo. No, solamente también cambia porque la Paula dice que el profesor universitario es el que tiene futuro en esto, pero también va a cambiar su accionar. Claro. Porque antiguamente el profesor era el que sabía, ¿no? Hoy día sabe inteligencia artificial. Entonces el profesor ya no es que yo te vengo a enseñar lo que yo sé, te vengo a descubrir lo que hay, ¿no? Y por tanto, la acción docente también hay que revisarla completamente, porque si de nuevo el profesor de filosofía puede ser que venga con una clase, con un ladrillo, ¿no es cierto? Tal vez, aunque sea interesante, por la forma docente de entregar ese contenido, los alumnos no lo pesquen en castellano antiguo, ¿cachai? Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer la docencia en esto también cambia? Exacto. Además, Rodrigo, tienes toda la razón, y además porque la inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek, el que sea, puede hacer ensayos a la velocidad del rayo. O sea, totalmente. digo, hay que encontrar una manera de además evaluar, ¿no? Porque si tú pides un ensayo, por ejemplo, algo típico, bueno, ¿qué sabes tú quién hizo ese ensayo? ¿No? Entonces, y además, por otro lado, la generación que le tocó la pandemia muy fuerte, o que su primer año universitario, últimos de colegio estuvo en pandemia, encerrado, tienen muchos de ellos tienen problemas de las habilidades sociales, o sea, tienen algo que no se desarrolló, ¿no? Por no haber estado en contacto con otras personas durante todo ese tiempo. La suma de lo cual hace que, bueno, la presencialidad, la participación, que aprendan a través de hacer, y es lo que tú haces, Rodrigo, con tus cursos de liderazgo, en que no es que te plantas a darle una charla, sino que hacen algo en que les enseñas en la vida real lo que significa liderar en momentos tensos, momentos complejos, momentos difíciles, y que eso es clave. Solo quiero recordar que en la Universidad de Oxford hay un curso de liderazgo muy interesante que dura una semana en la escuela, la Said Business School, y el curso, yo lo que me imaginaba era que era un curso que te enseñaban teóricamente y después... y resulta que parte del curso era, por ejemplo, que había que dirigir una orquesta, literalmente. O sea, que uno llegaba a una iglesia y te decían, bueno, hoy día lo que hay que hacer es que tienen que dirigir esta orquesta. Ya, pero ¿qué música? No, ustedes tienen que seguir a los músicos y lograr una conexión con ellos. Qué y era difícil. como... Sí. Y realmente lo que se aprende así no se olvida nunca más, digamos, porque Nunca es una más, experiencia... Exactamente. Yo tengo un amigo que estudió en Stanford, esto para terminar el bloque, y que me dijo que, bueno, él, ingeniero civil de la Católica, muy cuadrado, llegó ahí a Stanford, la elite de la elite, y los primeros cursos arman grupo y les pasan una caja con una bicicleta desarmada. Entonces le dicen, ya, ármenla. Todos estos tipos, todos brillantes, genios, algunos lo hicieron con más entusiasmo, otros se reían, todo. Listo, en el tiempo le dicen, ya, 2 horas, la armaron, listo, ok. Abre la puerta y entran unos niños a andar en la bicicleta. Ya. Entonces, los tipos que lo habían tratado esto con desidia, ahora le empezó a dar pánico.
chuta, vamos a apretar las tuercas, todo. Y ahí les dijeron, todo lo que hagan acá, tienen que hacerlo con todo porque repercuten en el mundo. Muy buen ejercicio. Buen ejercicio, súper buen ejercicio. Ya. Nos vamos con esta filosofía, 7:36, nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más Página 13, pero antes saludamos a los auspiciadores. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 en Tele 13 Radio. Si buscas ese regalo especial, conoce las 4 nuevas colecciones de Primeros Pueblos creadas por más de 70 artistas emprendedores. MPC te espera en Casa Costanera de Vitacura, en Plaza El Trébol de Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Universidad Andrés